Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa en la que participan los escritores Blanca Riestra, Marcelo Luján y Juan Carlos Méndez Guedes, que tiene este sugestivo título que es Tiempos de pandemia esperando el meteorito. Mis compañeros de mesa seguro me aceptarán estas pequeñas palabras previas dado que se trata del último día de este festival. Hacer un agradecimiento muy especial a los organizadores del festival, porque organizar un festival cualquiera es más difícil que enjaular un trueno. Pero en estos tiempos terribles que nosotros estamos viviendo, organizarlo como lo han hecho ha sido realmente una labor magnífica de sincronización, de rigor, de entusiasmo, de logística, y que en ese agradecimiento no solo están estos organizadores con los que hemos tratado, sino también todo el personal que ha trabajado, tanto en los distintos hoteles y donde nos hemos ido quedando, los invitados que hemos venido de fuera, como también los choferes que nos han traído, la gente que hace posible todo esto, los equipos técnicos. Creo que es importante hacer este reconocimiento a ese trabajo, porque son momentos muy especiales que demuestran que con profesionalidad y con entusiasmo podemos tratar de llevar a cabo nuestras vidas, nuestros proyectos, no como si no pasara nada, sino como que podemos vencer a lo que pasa con civismo y con entusiasmo. Así que mi agradecimiento, y estoy seguro de que estoy expresando el sentimiento no solo de ellos, sino de todos los participantes. Les decía que en esta mesa están tres amigos escritores, que son Marcelo Luján, Blanca Riestra y Juan Carlos Méndez Guedes. Les hago una pequeña introducción de quiénes son cada uno de ellos. Marcelo Luján es un escritor argentino, nacido en Buenos Aires, Distrito Federal, que es lo que él suele aclarar, que vino a Madrid a principios de 2009, ha publicado las novelas 2001, La Mala Espera, que ha sido premio Clarín y premio Ciudad de Getafe de novela negra. También ha publicado, entre otras novelas, Moravia, Subsuelo, que ganó un prestigioso premio Dashiell Hammett en el año 2016. Ha publicado también libros de cuento como Flores para Irene, ha publicado El Desvío, ha publicado la colección de cuentos La Claridad, este último que ha ganado recientemente y por unanimidad el 6º Premio Internacional Ribera del Duero. Está también con nosotros Blanca Riestra, escritora coruñesa, doctora en Filología Hispánica, que tiene una dilatada trayectoria como novelista, y una novelista además con una honda preocupación por lo que es el narrador omnisciente. Tiene novelas como La Canción de las Cerezas, El Sueño de Borges, que fue premio Tigre Juan en el año 2005, Todo lleva su tiempo, que fue finalista del premio Fernando Quiñones, Madrid Blues, ¿verdad, Blanca? La Noche Sax, Vuelo Diurno, y recientemente Greta en su laberinto. Está también Méndez Guedes, Juan Carlos Méndez Guedes, un escritor venezolano, doctor en literatura hispanoamericana. Está en España desde 1996, planea todavía quedarse, es venezolano y lo entendemos. Ha publicado, entre otras novelas, una con la que yo lo conocí cuando pasó por Tenerife, donde yo vivía, el libro de Esther, El árbol de la luna. Ha publicado también una novela que se llama Una tarde con campanas, Tal vez la lluvia, la novela Chulapos Mambo. Ha publicado Arena Negra, que fue una novela que ganó más que el premio, el reconocimiento a la novela del año en Venezuela en el año 2013. Una novela como Los maletines en la editorial Ciruela, una novela de espionaje, El baile de Madame Calulú y recientemente La ola detenida. Los tres, como les decía, son además grandes amigos y son unos escritores preocupados por el aspecto no solo de la parte formal de las novelas, sino también por contar historias. Son unos escritores apasionados y absolutamente profesionales. Les recomiendo a cualquiera de ellos para introducirse en su obra, cualquiera de sus novelas o de sus cuentos. Doy fe, les digo, de este
interés por la literatura tan grande como el que han demostrado, porque nos han tenido algunos amigos hasta las 2 de la mañana tomando una copa y hablando del narrador omnisciente y otros aspectos, o sea que ya se pueden imaginar. Y por eso en este momento me gustaría preguntarles, me he acordado, antes de hacerles la pregunta, de un buen amigo nuestro, escritor. ¿Ustedes se acuerdan de los mayas y lo que pasó con los mayas y el calendario maya? Que se acababa el mundo, ¿se acuerdan? Y luego los mayas resultaron unos informales porque no se acabó el mundo. Pero en esos años, en ese año, un amigo escritor, cuando se enteró de esta noticia de que se acababa el mundo según el calendario maya, me dijo, justo ahora que acabo de terminar mi novela. Es decir, que lo primero que le preocupó fue que era una cosa terrible que el mundo se acabara justo cuando él terminaba su novela. En estos tiempos de pandemia que ustedes han sacado el libro, ¿en algún momento han vinculado la pandemia con ese justo ahora que estoy terminando mi novela o mi libro de cuentos? Marcelo. Buenas tardes, gracias por estar acá. Adherimos a las palabras de Jorge sobre lo bueno y lo gratificante que es que un festival se pueda llevar a cabo en estos tiempos, ¿no? Como lo han logrado aquí todo el equipo del Festival Hispanoamericano de Escritores. Sí, yo creo que en el caso personal, a mí a veces me da un poco de palo decirlo porque la situación de confinamiento, yo vivo en Madrid y la situación de confinamiento que tuvimos y que ahora parece que se retoma en algunos sectores de la provincia, a mí realmente mi vida ha cambiado muy poco, ¿no? Yo lo suelo decir en voz muy baja porque, bueno, parece como que uno está inmune a todo este mal que nos rodea. Y es que, bueno, yo soy una persona que paso bastante tiempo en casa, que trabajo, intento trabajar mucho desde casa, doy clases también en la Escuela de Escritores y, bueno, los cursos presenciales se pasaron a Zoom, por lo tanto, en esas tantísimas semanas que estuvimos recluidos en nuestras casas, yo, la verdad, no noté mucha diferencia. Pero luego salimos y luego nos encontramos con cosas y vemos que el mundo realmente, nuestro mundo y el mundo en general ha cambiado. Algo que está en el aire y que no vemos nos puede destruir. Y ya no solo a los pobres, ¿no? También a los ricos. Ya no hay diferencia de estatus social ni nada. Y eso como escritores y como intelectuales nos preocupa. No creo que sea momento de abordarlo desde la ficción. Creo que necesitamos un poquito más de perspectiva. Pero en el caso de nosotros tres, que justamente sacamos libros en estos momentos, yo creo que la cadena de producción sufrió cierto escalón, pero los lectores siguen acudiendo a librerías o comprando por internet, las lecturas siguen funcionando. Entonces, creo que, bueno, nos pueden prohibir un montón de cosas, pero no nos pueden prohibir leer y mucho menos escribir, ¿no es cierto? Y mucho menos desde la omnisciencia. Así que, no sé, en el caso mío es muy particular, lo quería comentar porque a veces uno tiene un poco de miedo de decir prácticamente no ha cambiado nada. No sé los compañeros y Blanca qué opinan. Bueno, yo también voy a agradecer a la organización el que haya continuado con el festival. La verdad es que desde el público, pues supongo que ven solo una parte de eso en lo que consiste un festival, ¿no? Porque hay una parte detrás que es muy divertida y muy estimulante y que creo que nos sirve muchísimo. Yo querría decir que hay que intentar seguir con la cultura, incluso en momentos de emergencia, porque es lo primero que se cae, ¿no? Cuando hay crisis, lo primero que se cae es la cultura, los conciertos, las exposiciones, las presentaciones, y creo que hay que ser bien conscientes de que eso no es algo de lo que se pueda prescindir, es algo que la sociedad necesita, ¿no? Necesitamos a los escritores, necesitamos a los músicos, necesitamos a teatro, ópera, conciertos, etc. Bueno, en cuanto a cómo me afectó a mí el confinamiento, tengo que ser sincera y la verdad es que, como a mucha otra gente, aunque no lo digamos muy alto, me dio un alegrón, ¿no? Poder quedarme en casa. Yo soy profe de instituto y, bueno, tenía una novela a medias y esto me dio muchísimo tiempo para poder terminarla. Y, de hecho, me puse a escribir sin parar y la terminé.
A veces hay que ser un poco inconscientes, ¿no? Quiero decir, tampoco podemos estar flagelándonos eternamente sobre la situación del mundo. Efectivamente, sabemos que estamos en una situación trágica, pero a veces más vale centrarse en lo cotidiano, ¿no? Y disfrutar un poco el día a día. Y bueno, yo lo disfruté. Y terminé la novela. Por desgracia, se me ha ocurrido últimamente que la voy a volver a retomar y voy a reescribirla. O sea que fue una alegría pasajera. Pero bueno, yo creo que efectivamente a los escritores que estamos acostumbrados a quedarnos en casa no nos afectó tanto como a la gente que necesita salir, a los niños, por ejemplo, ¿no? O, bueno, etcétera. No sé, Juan Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo lo primero, retomando los saludos, hoy que se cierra esto, quería enviar un abrazo inmenso, infinito, y mi gratitud a Olaya, a Marta, a Ricardo, a Miguel, a Iriome, a Naira, a Tomás, a Yanira, a Guasimara, y sé que se me quedan algunos por fuera, pero por favor, que me perdonen. Eso, muy bien, un aplauso para ellos. Este es el equipo invisible que hace que las cosas estén funcionando. Cada vez que ustedes vean que algo está funcionando es porque ellos han hecho bien su trabajo y yo quería pues darles un abrazote muy grande, agradecerles cada instante. Yo soy una persona muy, muy distraída, ¿no? Entonces, si no fueran por este tipo de apoyo que nos dan los eventos, yo pues posiblemente estaría en este momento en La Gomera, porque me confundí de isla a la que tenía que ir. Yo hace unos años acudí a una conferencia una semana antes de lo que me tocaba. Me pegué un rebote importante, llamé y reclamé y me dijeron, es la semana que viene. Entonces, este tipo de equipos y yo se convierten en mi familia y ellos me protegen, saben que no lo hago con mala intención. Mira, Jorge, a ver, yo sí lo llevé bastante mal, todo este tema del confinamiento, bueno, y lo enfrenté, lo asumí y todo lo que era necesario, el confinamiento y la pandemia, sí fue para mí un shock y lo intenté de la mejor manera, sacar adelante de la mejor manera posible. Yo lo conté en un texto que salió con motivo del festival. Yo vengo de una ciudad, o nací en una ciudad que todos los meses de enero celebra el fin de una peste. Allí se sube la Virgen de la Divina Pastora, ¿no? Para celebrar que en ese momento la peste del cólera que azotó la ciudad de Barquisimeto a finales del 19 había cesado. Y la historia era, bueno, yo de niño la disfruté muchísimo, no soy creyente, pero bueno, en fin, es una historia que trasciende las religiones, era una historia bonita. Hubo un sacerdote, Macario Yepes, que ofrece su vida a la Virgen, ser la última víctima de la peste, a cambio de que cese la peste en la ciudad. Entonces, claro, esa historia me acompañó muchísimo ese tiempo, como reflexión, ¿no? de que en qué mundo vivimos. A lo mejor vivimos ahora en un mundo donde esta idea no sería posible, donde ni siquiera creemos pertinente que alguien lo haga. Entonces estuve, bueno, reflexionando mucho sobre ese tema, que es muy poco de los autores, de los novelistas, pensar, ya no vivo en el tiempo del milagro donde estas cosas sucedían, y por eso entonces escribimos historia, justamente por esa inconformidad. Me puse a investigar la historia del padre Macario Yepes de la Divina Pastora, y eso pues tiene sus problemas, ¿no? Primero que todo, descubrí que el padre Macario Yepes había sido acusado de homicidio. Era un feroz político conservador antisemita que perseguía a sus enemigos políticos con gran ferocidad. Luego me enteré que murió 5 meses después de que acabó la peste. Y lo último es que no le estaba rezando a la Divina Pastora, sino a otra virgen. Fue una decepción tras otra. Pero, mira, me sirvió porque estaba leyendo a Campbell en esos días, y Campbell dice que frente a ese tipo de discursos míticos, poéticos, religiosos, la literalidad y la historicidad no son necesarios. Lo que interesa es el relato sanador. El relato que a una comunidad y que a un colectivo le dice existe la salvación, existe el sacrificio, existe el otro. Y eso me gustó en el sentido de que eso es un poco lo que creo que hacemos los escritores. De alguna forma, pues no importa, a lo mejor la novela histórica que yo estoy escribiendo no es la historia de lo que realmente sucedió, pero estoy intentando, en la medida de lo posible, crear un relato que a la colectividad que de alguna manera con la que estoy implicado le sirva para algo, para curar una herida. Entonces no importa, para mí sí, ha seguido ocurriendo en Barquisimeto ese milagro, porque no se trata de un relato histórico. Alguien un día imaginó
que este sacerdote hizo eso, y eso nos ha funcionado a cientos de personas, y en algún momento me produjo consuelo, sin ser religioso, me produjo consuelo en estos tiempos, porque a lo mejor me conectó con una idea de solidaridad, con una idea de sacrificio que es necesario en estos tiempos, y me hizo entender mejor el trabajo que estaban haciendo la gente que estaba en la calle, ¿no? Trabajando para eso. Entonces me sirvió para también enfrentarme a la resignificación de lo que es la literatura, la manera en que nosotros, contando relatos, también pues podemos curar o curarnos. ¿Se plantean algo como lo que acaba de contar Juan Carlos respecto a ese poder de la literatura, o es más bien una reflexión más íntima, más personal, una inmediatez personal a la hora de escribir lo que hay que resolver? Se los decía porque al empezar hablándoles de este amigo y su preocupación de que justo ese año se acaba su novela, quería hacer referencia al hecho de que qué tan importante resulta la literatura en relación con lo demás en nuestra vida, ¿no? O sea, qué tan importante es. Escribimos, dicho de otro modo, más para los demás o para resolver nuestros problemas, digámoslo así. Marcelo. Sí. Blanca. A ver, voy yo. Bueno. Muchas notas y seguramente... No. Bueno, no. Es que este tema a mí me interesa mucho. Yo creo que lo sabéis, porque seguro que os lo habéis comentado en algún momento. Yo creo que aquí nos planteamos la gran cuestión de en qué consiste la literatura y en qué consiste escribir, ¿no? Hay gente que afirma que escribir es solamente contar historias. Es contar historias, como ha dicho Juan Carlos, pero son historias que son necesarias de una manera que sobrepasa la historia misma, ¿no? El contar es algo que se ha hecho desde el principio de los tiempos, que hacían los chamanes, que se hacía en la prehistoria. Está muy ligado a la forma también, a los rituales, a la repetición, a las religiones, claramente. Yo soy una gran defensora. Yo creo que la literatura es una rama de la religión, ¿no? Es pariente de la religión, ¿no? Por la importancia que tiene formal y porque creo que los que lo hacemos, muchos de nosotros, creemos en su poder y creemos que tiene un poder que nos sobrepasa. Un poder mágico, incluso sanador, pero incluso diría yo que los que narran ayudan a salvar el mundo de la inexistencia o incluso participan de la creación del mundo, ¿no? O sea, sabéis que la creación se hizo mediante la palabra. El Evangelio de San Juan, Dios va nombrando las cosas y las saca de la oscuridad. Los escritores y los creadores, en el fondo, coparticipamos de este acto mágico. Y después algo maravilloso de todo esto también es que nuestra individualidad se pierde porque formamos parte de una cadena innumerable que se pierde en el albor de los tiempos, ¿no? Y nosotros, como escritores, somos nada en esa cadena de relatos que beben unos de otros, además, ¿no? Y en ese sentido yo le tengo muchísimo respeto y me parece algo maravilloso. Creo que es como una especie de credo, ¿no? Yo creo en eso y me siento muy humilde y muy ambiciosa. Me parece que es una ambición máxima pretender formar parte o hacer esa actividad, y una ambición total, y al mismo tiempo te enseña humildad, porque no eres más que un punto en la inmensidad, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que sobrepasa por completo el acto individual de narrar, incluso, y bueno, después, claro, podríamos analizar más si efectivamente también nos sirve personalmente en nuestra vida cotidiana y para... Pero le ves esa función social, digamos. Una función, yo diría, más metafísica que social. No sé si social también, probablemente. Pero yo creo en su poder metafísico. ¿Decías, Juan Carlos? No, que lo veo más metafísico, no social, ¿no? Claro, creo que lo social se agota muy rápido, porque bueno, es anecdótico. Claro, esta novela representa la sociedad de los vendedores de nabos del siglo XVIII, ¿no? Entonces eso se agota. Pero sí hay una trascendencia espiritual en decir, no, ahí se está significando la guerra de poder entre un hijo y un padre, que es algo que sí está desde el principio de los tiempos, ¿no? Los nabos desaparecen, pero la lucha arquetipal entre un padre y un hijo, el hijo que tiene que superar al padre, eso está. Entonces sí, yo confío profundamente del tema social, pero sí
comparto lo del tema metafísico, el tema espiritual, el tema psíquico. Creo que hay un poderío que está allí. Lo social me parece lo más endeble porque tiene unas señas de identidad allí que cambian muy, muy rápidamente, ¿no? Sí, es interesante esto de lo metafísico y me viene a la memoria Ricardo Piglia, un escritor argentino que admiro y con el que me eduqué, además, mi generación, tiene una muy lograda teoría sobre el cuento, bueno, que en este caso es un género narrativo importante, pero él habla en una de esas facetas de la teoría del cuento de historia 1 e historia 2, ¿no? Y aquí sí enlaza mucho con lo que dijo Blanca y con lo que dijo Juan Carlos, de esta historia 1 de superficie, ¿no? Una cosa que se puede agotar, una cosa palpable, tangible. Sin embargo, la historia 2, la historia que no se ve y que atraviesa toda la narración, surge al final y es la verdadera historia que transmite el relato. Y ahí está lo metafísico y ahí está lo duradero de cualquier relato, ¿no? El cuento, la novela, incluso como habló Blanca, la tradición oral, ¿no? Contamos desde tiempos inmemoriales y la tradición oral es el primer registro, ¿no? de la ficción. Pero esto de lo metafísico, yo estoy más de acuerdo con, o sea, la crítica social, el relato social. A mí me parece que la literatura ahí puede quedar en un segundo plano, es peligroso desde el punto de vista literario, pero me interesa más la historia 2, lo que está abajo. Es decir, nosotros leemos Hamlet hoy en día y estamos en una sociedad completamente diferente y sin embargo podemos aplicar muchos elementos de esa historia 2 que es, insisto, según también Ricardo Piglia en su teoría, la historia que al final sale a la superficie y es la historia verdadera que el autor o autora quiso contar. Estoy más de acuerdo con lo metafísico. Aunque bueno, en algunos casos yo escribo por necesidad personal, no es algo que sea egoísta, ¿no? Para mí es una necesidad escribir ficción, pero me preocupa mucho el receptor, ¿sí? Me preocupa mucho el lector, el destino del texto. Y me parece que nosotros también en la época en que vivimos tenemos cierta responsabilidad, aunque sea ficción, ¿no? Saer decía, la ficción no equivale a mentira. Tenemos responsabilidad, por lo tanto las historias de ficción cuentan cosas y en la mayoría de los casos nos representan como individuos en nuestro tiempo. Al respecto, la mascarilla. Al respecto de lo que acaban de decir, vamos entrando un poco yo creo que a lo que subyace cuando uno escribe, a las pulsiones más ocultas que nos motivan a escribir, a quizá los primeros impactos que recibimos para decidir escribir, para escribir determinada historia, cómo nos influye también la realidad, la cotidianidad a la hora de escribir. Yo no sé si esta circunstancia de la pandemia, que además es un fenómeno para el que parece que no tenemos no una explicación, sino en un sentido más metafísico, no tenemos una manera de entender bien ni cómo enfrentarnos ni a dónde nos llevará. ¿No les ha dejado a ustedes, piensan que les deja algún sedimento para escribir? Porque hablábamos de que probablemente, aunque todo el mundo pueda escribir, y de hecho hay gente que está escribiendo y que saldrán innumerables libros sobre la pandemia. Ayer o antes de ayer conversábamos acerca de que para escribir de ciertos temas necesitamos una distancia. Yo creo que en el fondo para todos los temas necesitamos una distancia. No escribimos sobre la inmediatez de lo que nos ocurre, sino sobre aquello que ha ido dejando como un sedimento, ¿no? Bajo es una especie de corriente subterránea que nos hace escribir. ¿Qué impacto creen? ¿Creen que puede tener algún impacto en vuestras literaturas, en concreto el hecho de vivir este tiempo? Llevamos más de medio año y no sabemos cuánto tiempo más pueda ocurrir. Digo algo breve y damos una vuelta. A mí, personalmente, antes de la pandemia, a mí me interesa mucho la fragilidad del ser humano y la oscuridad y cómo hacemos mal. Bueno, los que me leen lo saben. Y esta situación mundial me parece que refleja mucho este aspecto de lo frágiles que somos como individuos en la concepción universal, ¿no? Del individuo. Somos demasiado frágiles. Creemos que estamos protegidos, creemos que vivimos en sociedades organizadas, que todo está bajo control. Y bueno, este virus es un virus más o menos benévolo, ¿no? Pero si este virus fuese un virus un poquito más chungo,
el modo en que se propaga con nuestra globalización, el tiempo en que se propaga este tipo de cosas, es algo que no vemos, algo que no podemos atacar, que no sabemos cómo funciona, ¿no? Esa fragilidad que nos está mostrando esta situación actual, yo la recojo mucho en mi literatura, es algo que me interesa, ¿no? Y sin abordar en este momento lo que es la pandemia, porque coincidimos, bueno, aquí plenamente en que un texto ahora mismo sobre la pandemia como eje de la narración sería un texto oportunista y por supuesto fallido porque no tenemos herramientas ni datos para saber lo que es, ¿no? Pero bueno, pueden aparecer textos en donde la pandemia, bueno, sea un elemento tangencial y funcione. Lo importante es la fragilidad y lo expuesto que estamos ante casi cualquier cosa. Y a mí me parece que eso, yo personalmente ya lo estoy trabajando desde antes, pero bueno, por supuesto que esto nos abre unas puertas y unos caminos alucinantes, ¿no? Pero han sido yo creo que han sido temas muy particulares en lo que tú escribes, efectivamente, esa confrontación, no vamos a decir del bien y el mal, sino la perplejidad frente a lo frágil que puede ser moralmente un individuo cuando se enfrenta a ciertas circunstancias. Sí, sobre todo en escenarios blancos, ¿no? En situaciones cotidianas. Si nosotros planteamos una narración de un soldado que está en la Primera Guerra Mundial, pues a lo mejor pisa un antipersonal y a lo mejor explota y vuela por los aires, y era algo más o menos previsible. Pero ¿qué pasa si una familia va a un parque y le llega una bala perdida y mata a un niño? O sea, estamos preparados para esas cosas. Creemos que estamos a salvo, ¿no? Y un poco lo que está ocurriendo aquí se podría encuadrar en ese marco, ¿no? De nuestras sociedades tan peligrosas y tan, no sé, tan... Sí, perdona que te interrumpa, Marcelo, que eso es algo muy interesante que veo yo con tu planteamiento narrativo, ¿no? Que es que hay una narrativa, a mí me interesa mucho, que surge como de grandes acontecimientos históricos, de grandes cataclismos, ¿no? Y bueno, relatos preciosos de ficción, como la película Las bicicletas son para el verano, que viene una obra de teatro. Entonces es una familia, pero es que hasta allá una guerra civil, nada más y nada menos. Y Marcelo, en cambio, me decía, ya, pero es que allí las circunstancias trágicas son muy factibles, está ocurriendo una gran tragedia. Entonces él me comentaba que a él le interesa precisamente esa situación normal en la que no se espera una tragedia y sin embargo ocurre, ¿no? Lo cual es todavía incluso un poco más perturbador. Entonces eso me parece interesante, aunque a mí me funciona, me interesa mucho también, y viene de esa película, Las bicicletas son para el verano. A mí lo que me interesa es esa narración en la cual una gran tragedia produce una pequeña situación personal. En Las bicicletas son para el verano hay una guerra civil, ¿no? Un país anegado en sangre, pero hay un plato de lentejas que está faltando al mediodía, porque todos se están robando una cucharadita, ¿no? Esas lentejas, cómo el ser humano, y tiene que ver con la fragilidad, ¿no? Reacciona frente a una gran tragedia de una manera mejor pequeña, mezquina o noble, ¿no? A mí me resulta muy, muy, muy conmovedora. No sé qué piensa Blanca. Estás en desacuerdo con todos, por supuesto. No. Es que es curioso. Yo creo que aquí nos enfrentamos al conflicto entre lo particular y lo cotidiano y lo general. Creo que todos nosotros, bueno, mucha gente, yo a mis alumnos les pedí que hiciesen unas redacciones, soy profesora de francés, sobre lo que habían hecho durante el confinamiento. Y todos pues me contaron una serie de días con un montón bueno, hacían deporte, cocinaban, hacían galletas, estaban completamente centrados en lo cotidiano y en lo particular. Creo que todos nosotros lo hemos hecho esto. Yo, desde luego, creo que hemos aprendido que hay que vivir en el día, ¿no? En el momento presente, y que no hay que planificar porque no sabemos lo que puede pasar. Pero bueno, se puede ser feliz así, centrándote en lo que tienes delante, centrándote en las galletas que estás haciendo y en la película que vas a ver por la noche con tus padres, a lo mejor, ¿no? Que es lo que yo creo que todos nos hemos organizado de esa manera, y además, curiosamente, la impresión que yo extraje de estas redacciones es que la gente fue muy feliz. Eran redacciones de niños, positivas, llenas de alegría y bueno, en absoluto catastrofistas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay dos maneras de mirar la realidad. Yo, personalmente, no tengo muy asimilado aún el tema de la pandemia. O sea, creo que no lo he procesado aún, ¿no? Pero
consecuencias, desde luego, que yo creo que sobre las que sí que se tiene que reflexionar en este momento, y yo creo que es muy grave, lo frágiles que son nuestras sociedades, pero políticamente también, y lo fácil que es caer en el autoritarismo y entregar la libertad. Esto ha sido el tema desde el principio del confinamiento, ¿no? Cómo obedecemos, en este caso yo no digo que no hubiese que obedecer, porque no había más remedio, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la sociedad en la que vivimos, con las garantías de libertades y tal, se puede desbaratar en nada, sin ningún tipo de resistencia. Sí, claro que no había nada que se pudiera hacer, pero es verdad que empezamos a ver pequeñísimas señales preocupantes, ¿no? Preocupantes, sí. La entrega voluntaria de la libertad, ¿no? No, a ver, y cuento una cosa muy, muy elemental. Un día estaba comiendo unos camarones en una mesa y tenía un policía enfrente, ¿no? Y claro, tengo muchos años en España, para mí eso no significa nada especial. Hasta que él se acerca y me dice, tiene que ponerse la mascarilla. Sí. Y yo le dije, que estoy comiendo, ¿no? Y todavía no, la técnica de comer con una mascarilla. Y él me dice, es que lo estoy mirando, tiene 3 minutos de cháchara y no ha masticado. Y yo le dije, pero usted tendrá cosas más interesantes que hacer que contarme. No, además lo de cháchara me ofendió muchísimo, ¿no? Bueno, entonces tú dices, bueno, un pequeño rasgo. Yo fui muy educado con él, pero había un policía contando cuánto tiempo duraba yo hablando o masticando. Podemos irnos deslizando en sociedades como esta, en sociedades como la venezolana, directamente se ha enfrentado como un tema de guerra, la pandemia. Mi barrio, El Valle, un barrio popular, lo cerraron con unas planchas y con tanques de guerra para que la gente no saliera y no entrara. Y las casas de los que están enfermos las marcan con un aerosol. Pero no hablando de esos extremos, de sociedades ya de por sí monstruosas y autoritarias, donde no sucede lo que tú dices, está siempre una membrana muy fina, ¿no? Donde dice, ¿en qué momento estoy colaborando? Y en qué momento el poder ha comenzado ya a abusar de mí, ¿no? Y es complicada la frontera, ¿no? Y no voy a hablar mucho más, pero bueno, otro elemento... Por favor, tenemos aquí tiempo y nos quedamos tomando la caña. Otro elemento siniestro que a mí me pareció algo impresionante durante el confinamiento fue, por ejemplo, la oleada de denuncias voluntarias de los vecinos a los otros vecinos. Esto es para un cuento de Marcelo, ¿no? No, es que es verdad. Es terrible eso, es terrible porque eso. Son síntomas, la delación es una cosa... Pero habla del género humano de una manera, ¿no? Es como una cosa rarísima, que no sospechábamos que éramos así. Bueno, ¿no? Justo les quería, y esto es lo que me gustaría que comentáramos respecto, ahondemos un poco en eso que nos está ocurriendo socialmente, esa fragilidad, porque hubo cosas que probablemente nos resultaron a todos absolutamente inesperadas, como por ejemplo que se saliera a aplaudir y también viéramos que había fotos, no solo aquí, en todo el mundo, pintadas en los coches de los enfermeros, las enfermeras, los sanitarios, diciéndole vete de aquí. Es decir, la barbarie absoluta, una rapidísima, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevábamos? Ni un mes, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? La reflexión viene por lo siguiente. Leí hace mucho tiempo, creo que en New York Times, que era, en la sociedad norteamericana, la libertad es un valor muchísimo más privilegiado o más importante que el de la seguridad, mientras que en Europa es más el de la seguridad. Probablemente porque los norteamericanos han vivido esto dramático que fue y que se han cumplido hace poco, 19 años, ¿no? de los atentados a las Torres Gemelas, pero nunca han vivido una invasión, mientras que los europeos sí. Y la forma más rápida que tuvieron los nazis de saber dónde estaban los judíos fue acudir a los ayuntamientos y ver los libros de registro, donde todos los ciudadanos estaban registrados con sus datos porque, por comodidad y por cuestiones que nunca se sospechó que podrían derivar en los actos de barbarie que podían coadyuvar a ello, ¿no? Nosotros estamos viviendo quizá un momento, creen ustedes, no digo exactamente, pero sí que puede tener algunos indicios de estos visos de totalitarismo en las sociedades, porque además no solo parece que la pandemia es la puntilla, ¿no? Es como si dijéramos, como un mal programa de ordenador, este año 2020 ha venido mal cargado y hay que volver a resetearlo y cargarlo porque parece que todo empieza a estar mal, ¿no? Es decir,
que las propias redes sociales, por ejemplo, parecen el mejor instrumento para socavar la democracia, y la democracia en estos momentos tiene un desafío con la pandemia, entre otros casos, ¿no? ¿Creen que estamos viviendo un momento, o sea, no solo la pandemia, peligroso para la sociedad democrática tal como la entendemos? Volvemos a la fragilidad, y en este caso la fragilidad de la sociedad y del sistema de libertades. Hay un montón por suerte, yo estoy casi convencido, y aparte quiero estar convencido, esto no va a llegar a mayores, pero en las primeras semanas de confinamiento los supermercados tenían un sistema de abastecimiento, ¿no? El señor del camión iba con la Guardia Civil, si ese señor del camión no puede ir, ¿ustedes se imaginan lo que va a ser ir al supermercado? ¿Lo que va a ser pelearnos por una lata de guisantes? Eso no es una distopía y una situación imposible, lejana. Esto está muy cerca y se ven en los datos y en vecinos denunciando que esto, que el otro, movimientos como el que contó Juan Carlos del policía. No estamos lejos de eso, no estamos lejos de eso. Solo falta un detonante. Insisto, y con todo respeto a las víctimas y a las familias de las víctimas, este virus es un virus más o menos benévolo. Con todo respeto a las familias de las víctimas y a las víctimas. Pero es que si esto no fuese así y no pudiese haber un suministro normal de alimentos, el vecino, ¿qué haría con nosotros, ¿no? ¿Qué haría el vecino con nosotros? Es que en fin, todos los venezolanos venimos del futuro. O sea, yo sé lo que es que no haya ese abastecimiento. Y claro, he visto gente golpeando a un señor que está vendiendo unos platanitos. De repente llegan 25 personas y lo golpean y se los arrancan, ¿no? Gente encantadora, maravillosa. En el año 89, en Caracas, vi a mis vecinos saquear a los comerciantes portugueses y españoles que tenían toda la vida conviviendo con nosotros, que eran parte de nosotros, pero en un momento de locura y urgencia, pues, venga, y le quemo o sea, yo he presenciado ese momento en que se traspasa, y como tú dices, Marcelo, es una muy delgada membrana, y que bueno, que sí, que tiene que ver con nuestra fragilidad, y yo quiero pensar como tú que no llegarán nuestras sociedades a eso, pero a ver, las señales asomaron, las señales han estado allí, incluso en el discurso del poder, que es una cosa que a mí como escritor me interesa mucho, que es llevarle la contraria a los discursos del poder. Los discursos del poder han sido, tampoco ha sido tan grave. Salimos más fuertes, cuando salimos del confinamiento, y ni hemos salido ni estamos más fuertes, porque no se puede estar más fuerte después que mueren 50.000 personas. La fragilidad no es un error. O sea, no le digas a un país que está sufriendo eso que está más fuerte, no lo está y no importa. Es como cuando te llegan 22 personas y te entran a hostias, no te voy a decir, estás más fuerte, no, estás jodido y te recuperarás. Pero para recuperarte tienes que saber que te tienes que hacer ver los dientes, las orejas, tal. Y los escritores y la literatura creo que tienen en ese sentido, no solo en el caso particular de España, sino el poder mundial lo pilló esta situación. El poder mundial ha llenado esto de consignas, ha llenado esto como de quitarle... a ver, que me pareció un acto de cinismo, lo siento, lo voy a decir. En la ciudad donde surgió el virus han hecho un fiestón, ¿no? Han hecho un fiestón con DJs y todo esto en Wuhan, ¿no? Que tú dices, hombre, de verdad, o sea, ¿qué es eso? Ahora nosotros bailamos y vosotros os vais a seguir muriendo, ¿sabes? O sea, que creo que sí hay un momento peligroso, que creo que lo podremos salir adelante, pero que la literatura tendrá pues un sentido no reflejando precisamente este momento, sino como siempre dando esos discursos que no son los discursos que surgen del poder, sino el discurso pequeño que tendrá 500 lectores, no importa. Sí, y hablando de las instituciones, la cúpula de Europa, ante el primer fogonazo de carencia, o sea, los dueños del dinero de Europa han dicho que no. No nos olvidemos, al final fue que sí, pero a estos países del sur pues va a ser que no le vamos a dar dinero y algunos moriréis, no sé. Eso no lo podemos olvidar, Estamos hablando de la estructura continental que se supone que es sólida, estoy hablando de Europa, ¿no? Los países dueños de los capitales no quisieron en una primera instancia dar dinero, ¿no? Blanca. Sí.
Bueno, la verdad es que estos meses han puesto al descubierto un montón de debates. Por ejemplo, no sé si habéis seguido a los filósofos. Los filósofos salían cada 3 días diciendo algo, ¿no? Entre ellos Agamben, que es un filósofo italiano que a mí me gusta muchísimo. Tú hablabas, Jorge, y que ha sido muy criticado, hablabas, Jorge, de la pugna que hay en Estados Unidos entre seguridad y libertad. Agamben dice, o decía en uno de sus artículos, criticando muchísimo la respuesta de los gobiernos europeos y de las sociedades europeas a la pandemia, decía que hay como una lucha, o estamos enfrentando la supervivencia a la humanidad. Y la supervivencia no es un bien absoluto, porque es que no se trata, quiero decir, está muy bien sobrevivir, pero no de cualquier manera. Si es a costa de los valores que nos hacen humanos, ¿no? Que sobreviva una sociedad que haya perdido lo que eran los valores humanos que la caracterizaban, pues a lo mejor no tiene ningún sentido. Más vale extinguirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer una revisión ética de cómo estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, algo de lo que habla Agamben, que ha sido muy trágico, ha sido la cantidad de gente mayor que se murió sola. Claro que ha sido eso es tremendo. Algo tremendo, y creo que es toda una reflexión esa que nos está poniendo un poco contra las cuerdas, porque no eran reflexiones que habíamos visto probablemente en las sociedades más bollantes, solo las habíamos visto un poco teóricamente, porque parece que estamos condenados a olvidar con mucha rapidez lo que ha ocurrido los dramas que ha vivido Europa, sin ir más lejos, hace nada. Y con respecto a lo que dices, Blanca, lo que acabas de decir, me acuerdo eso que pasó cuando estaban haciendo los últimos presupuestos, digamos, cuando los ingleses estaban luchando denodadamente contra los nazis y Winston Churchill tenía que decidir de cómo manejaban esos dineros, y alguien le dijo que sacaran el dinero de lo que se destinaba, me parece que a la educación, y dijo, no, si quitamos el presupuesto de lo que es educación, esta guerra no tiene ningún sentido. Ante las reflexiones que están haciendo ustedes, pienso un poco esa butad, ¿no?, que le atribuyen a Borges, aunque en estos tiempos en Wikipedia no sé si efectivamente será, pero me gusta que cuando le preguntaron a él qué opinaba de la literatura comprometida, en una época en que se hablaba mucho de la literatura comprometida, dijo que si está comprometida debería casarse ya. Era una manera de desatender la urgencia de la pregunta y de lo que quiere decir. Los escritores durante un tiempo, los escritores latinoamericanos sobre todo, y aquí también en España, hablaban de que su labor tenía que obedecer a un cierto compromiso. Se hablaba de la literatura comprometida. Poco después yo creo que eso se ha ido un poco olvidando, se ha ido pensando en el matrimonio de la literatura comprometida más que en lo que quiere decir. ¿Cabe hablar ahora de literatura comprometida o qué se entendería por esta? Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido una gran oleada en España, y yo no sé si en otros sitios, de literatura militante, con un color político. Ojo, militante, ¿no?, o comprometida, sí. Esa es la cuestión. Porque la militancia, el problema muchas veces de la militancia es que nos permite tener la razón sin necesidad de razonar. Hablo del compromiso del escritor frente a lo que está ocurriendo. Debe alzar su voz, debe hacerlo en una tribuna como esta que por fortuna tenemos, por ejemplo, o en sus novelas. Bueno, perdón, muy breve. Comentaba Jorge Blanca, la cantidad de ancianos que han muerto en soledad, ¿no? Ahí hay historia de crítica y de exposición y de revisión, ¿no? En cuento, en novela, digo, con un pequeño detalle de una de las cosas más graves y más tristes que nos está dejando esta crisis. Escribir una historia de ficción con ese componente en el centro del relato. Esa es nuestra función crítica. Recordar que el libro quede y que eso no se olvide, ¿no? Además de escribirlo de un modo atractivo o de generar una historia en torno a ese anciano que está muriendo solo, o los entierros que hubo en soledad, ¿no?, de padres. Digo, ahí ese es el modo, personalmente lo veo así, es el modo de dejar constancia y de aplicar a la memoria colectiva esto desde la novela o desde el cuento, ¿no? Esto es lo que no debemos olvidar, ¿no? Esto ocurrió a la memoria de estas personas. Me parece que es uno de los compromisos. El compromiso. Sí, no hay militancia ahí, ¿no? Me parece que
Sí. Es un tema humano. Sí. Es un tema humano, no ideológico. Es decir, además muy bonito en relación a lo que han dicho. O sea, si vamos a sobrevivir como sociedad a costa de sacrificar a los ancianos, pues igual no tiene sentido sobrevivir, ¿no? Como lo que yo pensaría. Con respecto a lo que tú preguntas de una literatura comprometida, en efecto, lo que dice Blanca, yo sí creo que ha habido una literatura, en España además en concreto, un regreso bastante ingenuo, diría que patético, a la literatura comprometida. Yo le llamo el realismo socialista Corte Inglés, ¿no? Esa cosa de, bueno, voy a salvar estás en el Corte Inglés, ¿no? Voy a salvar el mundo y entonces ahí tengo obreros, tengo indígenas, tengo inmigrantes, todos buenos, ¿no? Y entonces hay un señor español que los salva. Y también, yo detesto profundamente este tipo de literatura porque es muy mala. Así como fue muy mala la de los 60, esta también es muy mala. Un día me encontré una novela, me causó mucha gracia, una de estas novelas comprometidas, y la había pagado un banco. Sí, le habían dado 70.000 euros al autor. Claro, me encanta ese cinismo, ¿no? Habría querido que me dieran a mí los 70.000 euros, ¿no? Pero quiero decir que hay una contradicción allí insoslayable. O sea, no, vamos a ver. Si quieres derribar el sistema de injusticia, que no te la pague el banco, por Dios. Pero creo que eso es algo anecdótico, es una literatura que se va a resquebrajar rápidamente porque es esencialmente mala, bastante mala. Entonces me parece que hay otras tentativas mucho más interesantes, o que a mí como lector me interesa más, muchísimo más, por ejemplo, los libros de Blanca con esa mirada hacia el mal, hacia lo perverso, hacia lo oscuro, hacia el frenesí de las relaciones humanas. Creo que eso eso se conectaría con lo que dice Marcelo de esa historia de los ancianos. ¿Cuántas historias podría haber allí? Creo que eso tiene más sentido en tanto seres humanos, ¿no? Que lo que te digo, el registro puntual de la inflación subió un 2%, la novela del año que la inflación subió un 2% más de lo que pensábamos, porque en unos años se olvida eso. Lo importante son los ancianos que quedaron, que hemos dejado abandonados en estas sociedades prósperas, ¿no? Por ejemplo. Volvemos a la historia 2, ¿no? Que surge al final y es la verdadera historia. Cuando Blanca... Sí, es que esto retoma un tema muy interesante que es la relación, por ejemplo, entre la literatura y la moral, digamos, ¿no? Yo creo que bueno, esto lo discutimos regularmente y salen debates continuamente sobre este tema. Yo creo que la literatura no tiene que ser moral, ni siquiera tiene que ser ética, ¿no? Creo que la moral no tiene nada que ver con el arte, ¿no? Y el autor no puede tener razón ni puede predicar. Seguro que en su casa tendrá sus ideas políticas y seguro que pues, hace muy bien y él cree que tiene razón, pero la literatura es un terreno de libertad y de confusión y de ambigüedad. Eso es lo que hace que algo sea bueno, que sea ambiguo. Si no es ambiguo y te están predicando lo que sea, cualquier ideología, eso corre muchos riesgos de no funcionar o de ser malo, claro. Y convertirse en un panfleto, ¿no? Claro. Incluyendo la tuya propia, tú la puedes tener, pero no debería verse en los libros, la que tengas. O no en superficie. Sino la segunda. Claro. Pero eso, fíjate, Jorge, eso que comenta Blanca, era un debate como superadísimo hace 15 años. Y sin embargo, hoy en día, ya no hablo de lo político, sino de lo moral. Oye, a esta autora, la de Harry Potter, creo que la están masacrando en las redes, porque tiene un protagonista transexual, he visto muy rápidamente, ¿no?, lo que ha pasado, pero algo así como que tiene un protagonista transexual que es asesino en su nueva novela, y entonces todos los colectivos dicen que está demonizando, que está... Sí, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué dirían al respecto? Digamos, como tenemos unos 15 minutos, me gustaría un rápido diagnóstico respecto a esto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con este avance que algunos califican como una renovación de la sociedad y por lo tanto una mirada mucho más sensible a las cosas y por lo tanto más vigilante, y otros quienes consideran que esa mirada está rápidamente convirtiéndose en una suerte de totalitarismo, ¿no? De un autoritarismo de grupos, ¿no? que parecen derivar en lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Qué opinión les merece esto, Marcelo? Pero esto de la última entrega de Harry es una locura. Es decir, es ficción. Cuando a Nabokov le dijeron, ¿pero a usted le gustan las niñas de 13 años? Claro. Pues no, dijo. Es una novela. ¿Cómo nos vamos a cortar y no vamos a hablar del incesto? No, porque a ver si me van a decir algo. O vamos a poner un negro que anda con una ametralladora. Pues si hay un negro con la ametralladora por una calle, en la historia de ficción, pues es ficción. Y no tengo nada contra los negros, los blancos. Es que es una locura plantearnos eso. Los creadores lo vemos como una locura, ¿no? Entiendo que el mundo no creativo piensa, es decir, oiga, es que la novela es un género de ficción.
hay que empezar por ahí y no responder más nada, porque yo de verdad con eso me pongo negro. En el fondo, este deslizamiento que estamos viviendo en los últimos tiempos tiene que ver con el cambio de paradigma en la crítica universitaria, que esto lo conocerá Juan Carlos, que es el éxito últimamente de los estudios culturales frente al estructuralismo, el que nos educaron aquí a los filólogos. El estructuralismo se centraba en el texto. Entonces decía que los textos eran buenos o malos, lo hemos estudiado en el colegio. Los comentarios de texto que hemos hecho en el colegio todos eran estructuralistas. Hablábamos de fondo y forma, tenía que tener una coherencia. Bueno, esto desde Estados Unidos, pues hay una escuela que ya tiene ya mucho tiempo, pero que ha llegado a Europa con fuerza en los últimos años, dicen que los textos no pueden ser ni buenos ni malos, que lo único que importa es la ideología que revelan y los datos que dan sobre la sociedad de la que hablan. Entonces, de ahí, claro, haces crítica de la ideología que hay ahí. Hay crítica feminista, crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un problema, para los autores, sobre todo. ¿Se puede aplicar en ficción eso? Claro, es que se aplica a la ficción. Es que estaría bueno que fuesen estructuralistas y también revelen, ¿no? O sea, que sean buenos revelando algo. No que solo revelen y que no importa la calidad o no importa la forma. En este tipo de estudios lo que importa es que reveles algo, ¿no? La explotación del platanero canario del año 50, pero es una novela horrible, no importa, pero ahí da unos datos, ¿no? Claro. Es lo que tienen los estudios culturales un poco como... Por eso preguntaba, ¿no?, si se abocaban a la ficción, porque en un texto de no ficción a lo mejor sí es más válido, pero en ficción a mí me gusta que subordines y cohesiones bien, más allá no digo la parte estructuralista. Ellos lo que dicen que es terrible para los autores es que no existe nada ni bueno ni malo. Que eso no existe un texto bueno o malo. La calidad la ponen en duda completamente. Los estructuralistas, estos nombres. Los de estudios culturales son, sí. Los estructuralistas sí que creen en... Por eso, que claro. Pero a ver, eso fue un evento que estuvimos hace unos años. Es que estuve con Juan y entonces Carlos me dice Blanca, horrible. oye, escuché anoche unas cosas horribles. Y yo, ¿qué cosa? Pues yo llegué temprano y me dice, no sé, estuvieron ahí explicándome que si las novelas no hablaban de las juntas de vecinos que se armaron en Madrid en los años 60, pues no eran buenas. Entonces, ay, Blanca, qué exagerada eres. Nos sentamos en aquella mesa, solo dos escritores, que éramos Blanca y yo. Casi nos matan. Recuerdo que un profesor leyó una lista de 100 novelas horribles, pero que eran fundamentales, porque siendo horribles mencionaban las luchas de las iglesias que se enfrentaron al franquismo. Era una cosa, pero absolutamente peregrina. Yo tenía que irme porque me esperaba el tren, entonces yo me levanté y me marché. Quedó de una dignidad, como estoy muy ofendido. Pero Blanca no me lo perdonaba muchos años porque me dice, me dejaste sola con ellos. Sola, ¿no? y acabaron conmigo. Fue claro, sí, eran cinco, ¿no? Sí. Sí. No es terreno de la ficción, estrictamente, no es exclusión de la ficción, tiene que tener composición artística. Para ellos no importa. No, el arte no existe. ¿Cómo que una novela no es buena ni es mala? Es que... Sino todo lo contrario. No hay elementos para juzgarla. Sí, no, Blanca, sí te entiendo perfectamente. Claro. Estaría bueno una mezcla, ¿no? O sea, una novela bien compuesta, bien presentada, que además interpele y deje a una referencia, ¿no?, sociopolítica. Bueno, pero estamos viendo esta especie de invasión en nuestra sociedad, prácticamente en todos los ámbitos, ¿no?, de esa mirada fiscalizadora que no necesariamente es académica. Quizá el punto de partida venga de esta forma académica, pero la vemos en todos los ámbitos, ¿no? Estamos viendo que en todos lados pasa. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que se hace? Hemos visto además muchos creadores que tienen que pedir rápidamente perdón, muchos creadores que tienen que arrepentirse, muchos creadores que tienen que asumir cosas que no, acusaciones que les han hecho y que no se han demostrado. ¿Miramos a otro lado o enfrentamos desde el punto de vista de los escritores, por ejemplo? No, yo pienso que la literatura tiene que ser valiente. Es un poco triste que estemos discutiendo cosas que fueron propias de la vida, de la época de Flaubert, de Oscar Wilde, ¿no?, que los acusaban por sus libros, y Flaubert tuvo que demostrar que era su novela la que decía eso, que él no era Madame Bovary, no estaba incitando a... Es un poco patético haber regresado a ese punto, pero por otro lado, pues mira, es lo que hay, y lo que hay es que seguir siendo
valientes en las obras, es decir, escribiendo las historias que a ti te interesan. Entonces, si la persona que va a ametrallar a media ciudad es un transexual chino, pues y eso es fundamental para tu obra, lo pones, pues, te caerán encima. Ya, pero estamos hablando de ficción, estamos hablando de individuos. Un individuo hizo esto, ¿no? En mis novelas aparecen unos venezolanos terribles porque suelen ser venezolanos los que están en mis novelas, ¿no? Pero yo no estoy ofendiendo al pueblo venezolano, estoy diciendo José llegó y disparó 8 veces. Entonces, no es un ataque a todas las personas que se llaman José. Entonces, creo que hay que tomarse esto con un poco de humor y, como dice Blanca, no predicar y trabajar desde la libertad y desde un poco la manera en que Marcelo se escandaliza cuando oye estas cosas y dice, ¿pero de qué me están hablando? ¿Te ha ocurrido, ¿no? Marcelo, te han criticado pero algo? Es que me imagino al pobre Nabokov, después de sacar Lolita. Este tío es un pedófilo, no sé qué. Bueno, si hubiese vivido en esa época, de... no hubiese durado absolutamente nada. La concepción de la ficción es que empezamos mal, si no. No, pero además yo creo que el problema es que los escritores no tienen por qué tener altura moral. Yo no entiendo esa exigencia. Creo que no tienen por qué. De hecho, hay autores que han sido personas detestables, políticamente muy peligrosos y de todo, y con ideologías terribles, que han sido unos autores maravillosos. Creo que no, el terreno de la moral no tiene que afectar al autor, ¿eh? Y después ya la narración ya ni digo, ¿no? O sea, después la ficción cada uno hace lo que quiere. Y no podemos juzgarlo desde el terreno de la moral, ¿no? Confunde. Me ha pasado con Subsuelo, que sabéis, es una novela que aborda, bueno, y he ido a clubes de lectura, que es la parte más hermosa, ¿no? Porque viene gente que solamente son lectores, ¿no? Con el libro leído y no me entraba, un club de lectura en Ávila, entraba y yo veía que me miraban. A ver si entrará encadenado o algo, este psicot, claro, ¿no? Es increíble, yo lo veía en sus caras hasta que entraba, hacía algún chiste. Claro, es una ruptura y una mala comprensión de la ficción, ¿no? Del concepto de ficción. No es un problema del lector, pero bueno, a mí me preocupa que la prensa, o sea, no es un chiflado que puso en Twitter lo de Harry Potter, es una cosa de prensa que se está... Bueno, pero lo tenemos que cortar a la hora de escribir. Pero, yo no voy a poner un negro, ni voy a poner un blanco, ni a poner un judío, porque me hace juicio este. Pero nos está ocurriendo también en el mundo cultural. Desde el propio mundo cultural hay, por ejemplo, me parece que quienes trabajaban en la editorial de Rowling decidieron que no iban a trabajar en su libro. O sea, personas que trabajan en una editorial. Es decir, la contaminación de estas posturas está llegando a unos niveles en que pueden ser preocupantes para nuestro futuro inmediato. Sí, a ver, lo estamos viendo cada vez que alguien dice la culpa de la violencia en este momento es de los videojuegos. O sea, es haber perdido la diferencia entre ficción y realidad. No, los videojuegos son disfrutados por cientos, miles y millones de personas que luego no salen a masacrar a la gente. No, afortunadamente, yo me divierto mucho. O cuando he visto ayuntamientos que prohíben el reggaetón, será horroroso lo que tú quieras, pero el reggaetón no va a producir una hecatombe terrible, ¿no? Entonces yo reivindico el reggaetón. El reggaetón, por cierto, sí condensa, por un lado, los sectores conservadores lo detestan y también los sectores progresistas lo detestan. Entonces eso ha hecho que cada vez me simpatice más el reggaetón, ¿no? Pero sí, esto es un inciso. Pero bueno, es que el camino de la libertad es defender el reggaetón, y Daddy Yankee, que ha sido considerable enemigo de la humanidad, tiene que convertirse en nuestro ídolo. Que Daddy Yankee sea libre. Con su rostro. Claro. Con su rostro. Espero que no terminemos haciendo algo así. Muchísimas gracias, Juan Carlos Méndez Guedes, Blanca Riestra, Marcelo Luján. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo.